Hola, buenos días. Soy María Luisa Gutiérrez, productora, y en primer lugar dar las gracias a la Academia por esta jornada que está haciendo, porque yo creo que la comercialización a todos los productores, distribuidores, nos preocupa muchísimo y bueno, está muy bien el perfil de todos los invitados que tenemos. Voy a moderar esta mesa, ¿vale? De momento voy a presentaros a quienes estamos sentados. En primer lugar, a Javier Martínez Íñiguez, del ICEX. Es jefe del sector audiovisual de ICEX España, Exportación e Inversiones, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Industrial y Competitividad desde el 2008. Además, ha ejercido funciones similares en la promoción del sector de los videojuegos. Previamente desarrolló funciones de analista de mercado en la Oficina Económica y Comercial de España en Los Ángeles, también para el ICEX, y antes de dedicarse a la promoción internacional trabajó en el ámbito de la producción audiovisual en el Departamento de Autopromoción de Telecinco y en la productora de publicidad MVM Producciones. También trabajó como analista de formatos de televisión franceses, italianos y americanos en la consultora audiovisual GECA. Y en cuanto a su formación, pues es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un par de máster en Gestión Internacional y en Producción Audiovisual. Entonces, Javier, lo que yo quería preguntarte, porque esta mesa es la promoción comercial del cine. Y claro, promoción del cine en el exterior y comercialización del cine en el exterior. ¿Por qué promoción comercial del cine? ¿Por qué tenemos que matizar? Yo creo que en las industrias culturales en general, no solamente en la industria del cine, sí que es interesante hacer este matiz, porque por un lado es la promoción del producto como tal, que sería, digamos, la promoción cultural, la promoción de la cinematografía española, la promoción de las películas españolas, y por otro lado está la promoción de las empresas, es decir, esa acción de internacionalización de las estructuras empresariales españolas, que es realmente a lo que nos dedicamos nosotros dentro de ICEX. ICEX no promociona productos, sino que promociona empresas y ayuda a que las empresas se internacionalicen. En esa labor de internacionalización, las empresas son las que van a hacer la promoción de sus productos como tal, pero nuestra ayuda siempre va a ir directamente a la empresa, a diferencia de, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que sí que ayuda tanto a la empresa como a la promoción propia de la cinematografía española, las películas españolas. Y cuéntanos un poco, un productor independiente, cuáles son las vías que tiene para que el ICEX le apoye en esta comercialización exterior. ICEX tiene una serie de ayudas que acompañan a la empresa desde el inicio de su camino en el exterior. Tenemos unas primeras ayudas, que es el ICEX Next, que es un plan para ayudar a una empresa que nunca ha salido fuera a desarrollar su plan de negocio. No se trata únicamente, al final, salir al exterior, no es solo coger e ir visitando un mercado tras otro, ir ahora a Berlín, después a Cannes, después a Toronto, después al American Film Market, hasta que ya no tenga más dinero y ya no pueda salir más. Sino que nosotros lo que intentamos ayudar a estas empresas que realmente tienen un proyecto, una película, un documental que puede ser internacionalizable, a sentarse, reflexionar con un consultor experto en el sector audiovisual y en el área internacional y crear un plan de negocio a 3 años en el ámbito internacional. Es decir, que lo que internacionalices, vuelvo otra vez a comentarlo, sea la empresa, con lo cual va a haber una continuidad en esa internacionalización empresarial, y no solamente el producto, que el producto, una vez que se acabe, pues tienes que empezar de cero de nuevo. Esa es la primera parte, y luego la siguiente parte, nosotros continuamos en ese apoyo a la empresa facilitando, digamos, su presencia en los principales mercados internacionales. Una vez más hablo de la parte comercial, es decir, vamos a Berlinale y nosotros lo que vamos a apoyar es el European Film Market. Vamos a Marché du Film y nosotros lo que vamos a apoyar es, a Festival de Cannes y nosotros apoyaremos Marché du Film. Siempre vamos a apoyar esa parte donde las empresas están teniendo reuniones bilaterales con potenciales clientes o potenciales partners para bien sacar adelante una nueva coproducción o bien vender su producto a un distribuidor. Nosotros nunca entramos en la parte, digamos, de promoción propia de una película.
Aparte, nosotros tenemos actividades de formación, bien sean seminarios de oportunidades en distintos mercados. Solemos coordinarnos, siempre hacemos esta labor coordinada con la Federación de Productores, porque para nosotros es muy importante siempre tener un socio digamos, un socio agregador. Es decir, al final la relación de ICEX con las empresas una a una se puede realizar, pero es bastante más compleja. Nos dedicaríamos únicamente a reunirnos con empresas para ver cuál es su interés particular. Para eso tenemos, digamos, el ICEX Next, que sí que es un proyecto a medida de cada empresa. Pero para hacer participaciones en los principales mercados, solemos siempre trabajar con un mínimo de empresas para que, digamos, entre todos podamos construir un poco pues esa imagen comercial de un sector potente. ¿Y cómo ayudamos a las empresas en estos mercados? Pues principalmente facilitándoles que cuando ellos lleguen a European Film Market, lo único que tengan que hacer es reunirse con sus potenciales clientes con los que han estado elaborando una agenda de reuniones previamente. Ellos van a tener ya un espacio de trabajo, van a tener una serie de elementos promocionales de sus productos, bien sea a través de vídeos, a través de trailers online, folletos promocionales, etcétera. Con lo cual su trabajo va a ser llegar allí y hacer su trabajo, no se tienen que preocupar de nada más. Y principalmente esa es la labor que hacemos. Coger a las empresas y hacerles más fácil ese camino de salida al exterior. Muchas gracias. Germán Mori es el director de Administración y Relaciones Internacionales de la Confederación de Productores FAPAE, y entre sus especialidades destacan el comercio exterior y el marketing online y social media. Germán, ¿cómo apoyáis vosotros vosotros desde FAPAE apoyáis solo a los socios o hacéis una labor como Federación de Productores que afecta tanto a los socios como a los socios, y cómo les ayudáis para esta comercialización exterior de sus productos? Bueno, para la primera pregunta sobre si apoyamos solamente a los socios, la parte internacional, al trabajar con instituciones como el ICEX y como el ICA, no podemos realizar el servicio únicamente para los socios. Es más, la convocatoria en la parte internacional siempre son abiertas a todas las productoras, y en muchas medidas trabajamos bastante más con las empresas que incluso no son socios del FAPAE. Si bien los socios de FAPAE tienen una atención un poco más personalizada quizás, pero las convocatorias siempre son abiertas. Y luego la segunda pregunta sobre cómo apoyamos, pues nosotros realmente hacemos por decir tres ejes. Por un eje tenemos la parte de ser un lobby y presencia internacional en federaciones como la FIAF, que es la Federación Internacional de Productores. Tenemos también la Federación Iberoamericana de Productores. Es un poco hacer presencia en estas federaciones y que la voz de España se escuche, y entre las decisiones que como bloque se tomen, se tengan en cuenta la situación específica que tiene España como país, y la producción que se vive aquí en España. Y por otro lado también apoyamos las acciones que ICEX o ICA en los distintos mercados realizan, y también nosotros, independientemente de ellas, también tenemos mercados propios que nosotros organizamos como Federación de Productores. Cuando vosotros apoyáis a las empresas, a todas las empresas en la comercialización, te voy a hacer una pregunta que luego también se la voy a hacer a Adolfo, así que se la vaya preparando, pero es, ¿qué estáis notando a la hora de la comercialización de nuestros productos en Latinoamérica versus nuestros productos en el resto del mundo? ¿Hay alguna diferenciación positiva, negativa? Realmente en los últimos años se ha notado bastante un crecimiento a un mercado latinoamericano, un mercado iberoamericano como se está llamando ahora. Es un mercado que abarca 500 millones de personas que realmente quieren un tipo de producción más transversal, que pueda ser fácilmente entendible en ambos lados del Atlántico. Y es un poco, se está notando más ese interés. Es más, nosotros hemos hecho misiones comerciales incluso que salen a Brasil o a Colombia, que han tenido mucho más éxito que alguna otra misión comercial que hemos tenido en otras partes del mundo. Realmente es como que la mirada ahora está en el comercio con América Latina. Muchas gracias. Y bueno, ahora tenemos a Adolfo Blanco, a mi derecha, es distribuidor, productor y exhibidor de cine y el fundador de A Contracorriente Film.
Ha participado en la producción de 2 docenas de películas en sus más de 25 años en el sector, además de comercializar varios miles de títulos en televisión y vídeo doméstico. Ha estrenado 400 películas en sala con éxitos como Intocable, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho?, Bailarina o El pianista. Es caballero de las artes y las letras de Francia, precisamente porque muchos de los títulos que ha traído, como los citados, son franceses. Entonces, Adolfo, aquí te voy a dejar que te explayes porque creo que nadie mejor que tú como productor y como distribuidor, para que nos digas en qué fallamos con la promoción de nuestros productos y si es verdad que el objetivo está en Latinoamérica, pero el idioma, siendo común, es nuestra principal barrera o no es nuestra principal barrera, si suma o si resta, y además tú puedes darnos una visión muy clara de realmente el mercado europeo, cómo se mueve, si nuestros títulos se pueden vender en el mercado europeo, en Francia, en Alemania. Bueno, te dejo que te explayes. Bueno, me explayo. Seguro que toda esa batería de preguntas que me has hecho, como más o menos yo ya traía un poquito preparado, y Ana Ross me había dicho: tú que traes tanto cine francés, dinos cómo lo hacen también los franceses, cómo os convencen, por qué vais a ver sus películas y demás. Pues sí que es verdad que cuando uno trae cine francés, pero cine japonés y cine italiano y americano, pues ves un poquito cómo te seducen para que veas sus películas, y eso puede ser a lo mejor una experiencia que, copiando lo bueno, pues pueda servirnos en esta conversación que tenemos hoy, en estas jornadas tan interesantes y tan oportunas. Yo básicamente, pensando un poquito qué diría hoy, yo pensaba en 3 ámbitos. Por un lado, ¿cuán idóneo ha de ser el producto para que realmente merezca la pena embarcarnos en intentar venderlo fuera? Vamos a ver, si una película no es buena, es que a los muertos hay que enterrarlos. Es decir, si no está bien, no te esfuerces mucho, no pierdas el tiempo, no pierdas el dinero, no hagas perdérselo a los demás. No, es así de triste. Así de triste. Hay películas que no se pueden vender. Hay muchas películas que aquí y en todo el mundo, no es que aquí. Y hay películas, sin embargo, y luego, sin embargo, el otro lado de la moneda, la otra cara, es que una película buena se puede vender en casi todo el mundo, pero también hay que tener un poquito de pillería y de estrategia para lograrlo. Entonces yo lo primero es eso, el hablar un poquito de cuál es el producto idóneo. Creo que en España se está haciendo. Luego, para fijarme, yo como productor y como dueño de unos derechos que quiero que viajen, ¿qué podría hacer para hacerlo bien? Y en tercer lugar, sí que me gustaría fijarme, ya no en la figura del productor, el rol que las instituciones, en mi opinión, o algunas ideas que las instituciones deberían tener en cuenta si realmente queremos mejorar nuestras exportaciones de cine, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de producto, para mí lo que está claro es que hay que aumentar un poquito el nivel y la diversidad creativa, ¿no? Se hace muy buen cine en España, pero creo que todos estaríamos de acuerdo si decimos que tenemos una excesiva dependencia de los prime times de las televisiones comerciales. Es decir, una película que no sirve para una franja privilegiada de Telecinco, de Antena 3, ya se mete en un territorio difícil de viabilidad, ¿no? Con lo cual, el cine que se está haciendo hoy y el que está funcionando sobre todo, pues es el cine que interesa a las principales franjas, pero que es que la película que sirve para el prime time de Telecinco seguramente a Cannes le da la risa, porque no es el tipo de material que triunfa luego en los festivales. Lamentablemente, Telecinco y Antena 3, aunque Televisión Española hace un gran esfuerzo en títulos e invierte mucho y eso, a veces también tiene un poquito de demasiada presión por la audiencia, lo que también le lleva a priorizar sus intereses sobre aquellas películas que pueden competir con las televisiones comerciales. Eso pues condiciona mucho el cine que estamos haciendo y nos aleja, por ejemplo, del modelo francés, que por otro lado es un modelo que a lo largo de los años
lo que ha conseguido es que más de 20 títulos cada año superen el 1.000.000 de espectadores en salas. Es decir, se está haciendo un cine muy bueno porque sencillamente hay mucha gente que vive del cine. Hay excelentes guionistas porque se ganan la vida. Hay directores estupendos y actores estupendos porque se hace mucho y buen cine que se vende en el exterior. Pero eso en parte, y en gran parte, está porque, por un lado, no todas las televisiones compiten por el mismo objetivo, que eso es un mal de España casi en exclusiva, y hay, como luego veremos, una institución que es el CNC, que apoya de una manera extraordinaria las películas francesas. En Francia el cine, todos lo sabemos, es cuestión de Estado. No importa quién gobierne, gobierne quien gobierne, el cine sigue siendo cuestión de Estado, y hay políticas muy ambiciosas para defender la exhibición, la distribución, la difusión del cine, primero para lograr éxitos dentro, porque como luego veremos, una película que fracasa en su propio país es muy difícil luego decirle al italiano de turno, venga, pruébala, que no, pero si ni en España han ido, ¿cómo vamos a intentar venderla a los italianos, ¿no? Entonces, también las políticas francesas se han fijado mucho en establecer mecanismos para evitar que haya posiciones dominantes y para que haya competencia desleal. Aquí en España no ocurre, hay posiciones dominantes y hay competencia desleal, ¿no? Y luego todos sabemos que en Francia, como resultado de ese hecho de que es cuestión de Estado, pues en las escuelas se hace un esfuerzo enorme para alimentar la cantera y para que el cine guste, para crear nuevos públicos. Y, por último, la promoción exterior. Yo creo que todas estas cosas que he dicho, en esta academia, en esta institución, en los últimos tiempos, está siendo como la música, y yo creo que vamos por el buen camino y estoy convencido de que ese mensaje tenemos que hacerlo llegar primero a los profesionales, pero también a las instituciones, a los políticos, ¿no? Los profesionales, los productores, yo siempre, para mí, vender en el extranjero es como vender en el propio territorio. Es decir, lo primero que haces con una película es, ya desde que te planteas hacerla, pues es intentar hacer un plan estratégico para ella. Es fácil, antes de empezar a rodar, casi hacer tu primer DAFO, tus debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, y decir, bueno, ¿yo qué voy a tener? ¿Qué voy a ofrecer al mercado? ¿En qué me voy a apalancar para tener éxito en España? ¿Y qué puede ser lo que interese fuera, ¿no? Después de ese DAFO, evidentemente nosotros vamos a poder identificar los mercados y potenciales clientes, vamos a dimensionar la película y vamos muy fácilmente a decir, bueno, vamos a ver, yo tengo una película comercial y de público de España y tal, que va a tener una taquilla importante, o no, mi película va a ser más de nicho, de autor, para públicos más sofisticados, etcétera. Si simplificamos ahí, la simplificación aquí, de encontrar esos dos grupos, nos ayudará un poquito a lo que voy a contar, de cuál puede ser un eventual plan de acción para un productor que quiere hacer este trabajo, ¿no? Evidentemente, de aquí sale que un producto idóneo, hablábamos de cuál es el producto idóneo, es esa buena película que tiene logros. O sea, ha de ser buena y ha de tener logros. Y los logros, si la película aspira a ser comercial, el primer logro es la taquilla. Si la película fracasa en taquilla y solo se podía defender como comercial, con lo cual la primera manera de defender las exportaciones es logrando que las películas funcionen en España. Así es que cuando estamos apoyando la distribución y difusión de las películas aquí en España y estamos creando mecanismos para que vayan en igualdad de condiciones al cine americano o de otros territorios, pues evidentemente estamos fomentando que la película pueda tener una repercusión también fuera. Luego están pues las películas pues más de corte, festivales. Pues evidentemente creo que también desde las instituciones nos pueden ayudar a tener más éxito del que ahora mismo tenemos en festivales, es decir, a ser seleccionados con más frecuencia por festivales importantes. Todos sabemos lo difícil que es entrar en Cannes y sobre todo para el cine español, y no es que nos tengan manía, es que a lo mejor hacemos alguna cosilla mal, ¿no?
Y luego, pues evidentemente, todo esto sería sobre producto acabado, sobre producto por acabar, es decir, sobre proyectos. Es mucho más fácil prevender una película de autor consolidado de Almodóvar. Almodóvar prevende todo a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque ha triunfado en festivales, cuando ha ido creciendo profesionalmente, con el apoyo de todos, con el apoyo de las instituciones, con su talento inigualable, pero evidentemente ahí tenemos ya una parte del éxito de la difusión. En la medida que seamos capaces de poner en danza autores y más autores, y eso pasa por triunfar en festivales, pues podremos aspirar a que las preventas de películas de autor sean mayores, ¿no? Y luego, pues los éxitos editoriales también muchas veces se está convirtiendo, hablando con algún agente de ventas hacía poco, decía, bueno, es que cuando tengo un libro o una película basada en libro, pues ahora estaba por ahí Oro, ¿no? Pues Reverte es conocido en muchísimos países. Pues una película basada en un libro de Pérez Reverte, pues evidentemente tiene mucho avanzado, y según quién pues se puede animar a asumir el pequeño riesgo de precomprar esa película sin necesidad de esperar a que la película sea o no un éxito en España. Buenas películas con logros, y luego el manejo de los tiempos. Para mí el manejo de los tiempos es esencial. A veces estamos acabando la película y ya estamos intentando prevenderla. Oye, si tú tienes una película de corte comercial, lo que tienes que evitar es los noes. Un no hay quien lo levante. Y si tú vas a darle la paliza a un distribuidor inglés porque tienes una película que crees que es muy buena para Inglaterra porque se ha hecho en inglés, que a veces encima se hace inglés con acento español, y al inglés es al último que le interesa ver esa película, o sea que tengamos cuidado con eso, y eso lo sabéis por aquí perfectamente, ¿verdad? Y bueno, esto, entonces, si resulta que le estamos dando la paliza porque la película va a funcionar muy bien en España, te puede llegar a decir que no, sencillamente porque duda, y sin embargo si tú se la enseñas cuando ya es un éxito en España, va a ser él. Vamos a ver, nosotros distribuimos mucho, estrenamos muchas películas, muchos nos dicen, y creo que con razón, que demasiadas, pero es muy difícil decirle que no a una película que te mola. Distribuimos mucho y producimos poquito. El año pasado produjimos La historia de Jan y Ciudadano Ilustre. Este año hemos estado con Nieve Negra, aquí con Marilu y con La librería. Bueno, La librería pues es una película que ahora, en 10 días, nos han pedido muchos más enlaces de los que el bruto del sales agent inglés se empeñaba en enviar desde hace 4 meses. Este hombre ha logrado que cuando la película se estrenaba en España ya tenía un montón de noes de gente que en el fondo decía, ¿y yo qué sé lo que va a ser? Cuando resulta que la peli va a estar en un festival de categoría A importantísimo muy pronto, es decir, ¿por qué te anticipas? ¿Por qué la ofreces? No la ofrezcas, espérate a poder mostrar un logro. ¿Es un logro estar en un festival importante? Pues sí, no la ofrezcas antes, se te hace vieja. Y luego manejar el tiempo de esa película comercial. Si tú puedes ir al mercado diciendo que la película ha tenido un gran éxito en España, te la va a querer ver todo el mundo, insisto. En 10 días hemos mandado muchísimos más enlaces que en 4 meses. Y las instituciones, pues ¿qué quería decir de las instituciones? Pues lo primero, presupuesto holgado, o sea, vamos a intentar, vamos a esquiar con Adidas Sketch de estas, ¿no? No llevamos esquíes, no llevamos botas de nieve, es imposible, con el dinero que se le está dotando, intentar realmente apuntar alto. Los franceses se gastan entre 600 y 800 millones en su cine. En Italia, que no es que diga, jo, es que Italia, no, es que Italia se gasta 300 millones, tiene unos beneficios fiscales bestiales para la difusión del cine, incluso porque aquí pronto decimos de dónde tendría que salir ese dinero. Oye, pues los italianos ya han encontrado, por ejemplo, que las películas italianas en Italia juegan con una ventaja enorme en términos fiscales, con un IVA, no sé por reducido, prácticamente cero, que representa al final una ventaja no solo para el espectador, sino para el exhibidor, que le apetece un montón tener cine italiano porque gana más con el cine italiano, y por supuesto para distribuidores que se pelean por tener las películas italianas y por apoyarlas bien. Italia, 300 millones se gasta en Italia. Aquí no he logrado que nadie me dé la cifra, pero algunos me hablaban de 40, otros de 60, uno me dijo, no, pues casi 100.
no lo sé. Si es 100, sería un tercio de Italia, que en términos de territorio es bastante parecido a España como tamaño. Segundo, apoyar ya lo decía antes, apoyar la promoción doméstica, generar demanda en las salas. A veces dices, jo, es que generar demanda no es fácil. Ya, no es fácil, pero hay una cosa que se llama Televisión Española, que tiene prohibida la publicidad teóricamente para que no tenga la presión de la audiencia. Luego hemos visto que no hace publicidad total bueno, eso es otro tema. Pero, joder, por lo menos que apoye el producto cultural, que apoye el cine. Resulta que nosotros tuvimos la mala suerte. Cuento un caso particular por reciente y por gráfico. La librería. La estrenamos la semana pasada. Ya es una peli de Televisión Española, lo cual supone que vas a tener un apoyo de Televisión Española importante. Resulta que se han inventado un producto para que las películas que ellos producen paguen para tener los spots. Nuestro equipo de marketing, que normalmente pues da por hecho que el socio va a apoyarla a tope, pues se confió un poquito y llegó 2 meses antes en Donostia, estábamos en Sebastián, y dicen, pues joder, es que ya lo tenemos saturado, porque es que ¿cómo estrenáis con Musa y con el autor? Digo, el autor iba una semana más tarde. Y ya no tenemos espacio de pago, o sea, de pago. Y decimos, ¿y entonces qué vamos a pasar con la librería? Ah, pues habrá alguna mención en noticias. Pues sí, creo que hubo una mención en noticias. O sea, ¿os imagináis que la librería fuera de Telecinco? Una película que ha metido ya casi 200.000 personas en 10 días, saliendo con 115 copias, con todos los logros, con la película, con lo bonita que es. ¿Os imagináis que fuera de Telecinco? Tendríamos a piqueras cada noche diciendo que han entrado 1.000 personas más. Eso es lo que hace Telecinco con sus películas. Bueno, el evitar la competencia desleal. Fíjate, no sé por qué. El tercer punto es este. Hablamos de las majors. Las majors son hiperprofesionales, buenísimos, hacen su trabajo, son fabulosos, y como tienen películas tan buenas, inevitablemente paquetizan. No nos engañemos, es prohibido, está prohibido, pero los exhibidores que no se portan bien, luego se quedan sin las películas gordas. Eso es un hecho. Y hay alguna persona en esta sala que conoce muy bien ese campo y sabe que es verdad, y sigue siendo. Evidentemente, por no hablar de cómo copan las franjas principales de las televisiones con sus series, con lo cual al final un producto que podría ser un poquito más sofisticado, el propio cine español, para las televisiones no es tan importante porque no tienen dónde emitirlo. Si van unos paquetazos de las televisiones, de los medios para vender sus películas, imponen unos paquetes inmensos en volumen y en horas de programación. No hay. Y luego es verdad que las televisiones, el cine de las televisiones, el cine más importante, el cine más ambicioso, pues bueno, fijaos quién lo distribuye. Normalmente son los estudios. Y es que hay un poquito de connivencia ahí entre las televisiones privadas y los estudios, ¿no? Antes, cuando decía que Piqueras es fantástico promocionando las películas y que Televisión Española es la número 1, Telecinco y Antena 3 lo hacen maravillosamente bien. Bueno, en el fondo, haciéndolo también, que para mí es un poquito doping publicitario, están eclipsando el esfuerzo con el dinerito de los productores y de los distribuidores que intentan ir contra esas películas o a competir ahí de una manera pero van con otras herramientas. No tenemos la capacidad de decir, oye, Piqueras, que hoy hable también de mi película. No, Piqueras seguramente no hablará de tu película si no es de Telecinco, aunque sea un evento. Y luego es verdad que con esa política de Telecinco y Antena 3 de que el cine que hacen, y hacen bien en hacerlo así, que quede claro, hacen bien en que sirva para prime time, porque lo tienen que es un negocio, pero es verdad que no siempre eso es vendible. Es decir, el cine que interesa a las televisiones de este país no es el cine más exportable. Todo el mundo sabe que las grandes comedias, y esto Marino lo puede contar, porque Torrente muchas veces es un paradigma de una película maravillosa que funciona estupendamente bien en España, pero le cuesta viajar, porque tiene una esencia local tan fuerte. Bueno, todo el mundo sabe, la comedia viaja mal. La de España y ¿por dónde están tirando las televisiones? Comedia, comedia, comedia. Pelotazos en taquilla, fabuloso. Pueden encontrar distribuidores caprichosos, pero no es exactamente lo que es más fácil de vender luego en los mercados, ¿no?
Y luego es verdad que ahora mismo las máximas ventajas en términos de ayudas se las están llevando aquellas películas que pueden tener de la mano a una televisión privada. Es decir, hay un poquito de alteración de la competencia libre en este ecosistema de las televisiones privadas y de los estudios, ¿no? Cuarto, y son 5, o sea, son 2 cositas. Creo... Sí, Adolfo, vete terminando porque te estás centrando mucho en el mercado nacional, sí. y vamos a tirar más para... Pues vamos al... Pues justo el 4 y el 5 ya es... ¿Qué podemos hacer? Primero, tratar bien a los festivales. El trato personalizado a festivales, el ir a verlos, el invitarlos, el enseñarles las películas... bueno, pues que os cuente Rebordinos cómo le tratan a él los franceses, los del CNC, que le llevan, les invitan a París, allí les enseñan todas las películas, vienen también, logran también que vengan productores y los invitan a San Sebastián. Es decir, yo creo que hay una comunicación muy interesante. Y luego recordar el concepto ese: los festivales hacen autores y los autores luego prevenden. Un país construye su cine, sobre todo desde la consolidación de los autores. Y lo último, copiar a Unifrance. O sea, en su momento, yo no sé si sigue funcionando, pero se inventó aquí lo de Cine España. No sé si es algo, si es un organismo que es activo o no. Seguro que Fernando sabe cuál fue la historia de Cine España y si sigue. Pero Unifrance hace cosas maravillosas. Una de ellas, especialmente notoria, la hace en París en enero. Nos invita a 200 distribuidores de todo el mundo a ver cine francés. Estamos 3 días seguidos viendo cine francés. También invita a 100 periodistas, invita a directores y miembros del comité de selección de festivales muy importantes. Y en esas jornadas, bueno, para empezar, el que nos da la bienvenida el primer día de esas jornadas no es el ministro de Cultura, que es muy llamativo, es el ministro de Industria. Esto es el cine también en Francia, es industria. Y es el ministro de Industria porque es un sector clave para ellos, ¿no? Nos da la bienvenida y fijaos que no es casualidad cuando organizan estos pases. Los hacen antes de Berlín. ¿Por qué? Porque saben que los distribuidores, cuando vamos a Berlín, vamos muchas veces buscando esa película americana con estrellas que te va a servir, y entonces tienes mucho menos tiempo y muchas más reuniones para dedicarle a cine de todo el mundo. Ellos logran que 15-20 días antes de Berlín todos hayamos visto el cine francés, con lo cual podemos ir a Berlín un poquito con los deberes del cine francés hecho, ¿no? Entonces, en España yo creo que habría que replantearse un poquito el tema de los Madrid Screenings. Creo que hay que replanteárselo en muchos sentidos. Para mí la fecha es equivocada, el lugar, con todos mi amor a Madrid, es equivocado, y el formato, tanto el tipo de producto que se exhibe, el criterio de selección de las películas y cómo se enseña, para mí es equivocado. Y al margen de que luego también hay no se aprovecha para empujar un poquito también y darse la mano, por ejemplo, a una industria hermana como es la editorial, ¿no? Yo quiero proponer que a los y creo que serían muy convencibles distribuidores de todo el mundo para que en un tiempo no lejano vengan incluso pagándose el viaje. Quiero proponer que estas jornadas se empiecen a hacer en Barcelona. Barcelona es España, señores, pase lo que pase. Y la tenemos muy olvidada también en la academia. Alguna vez lo hemos hablado aquí con la dirección de la academia, que a los académicos catalanes nos tenéis a veces un poquito menos atendidos que cuando vienes a Madrid, que ves esto y que ves la cantidad de actividades que hay y la cantidad de cosas que se hacen, ¿no? Es decir, yo creo que perfectamente se debería hacer esos visionados en Barcelona. La fecha que propongo ya, y no es casualidad, nosotros somos parte de la organización en Los Verdi del Festival de Cine de Barcelona, que el año pasado se hizo por primera vez. Es un festival que se hace en torno a Sant Jordi y con Sant Jordi en medio, porque pretende dar la mano precisamente a la industria editorial, y entonces esa es una fecha perfecta. ¿Por qué? Porque ha sido Málaga
hace no mucho, ahí hemos detectado ya qué películas han interesado más, cuáles han gustado más, cuáles salen fuertes y cuáles hay que enseñar y cuáles hay que priorizar a la hora de enseñar. A lo mejor no hay que enseñarlo todo, y es 15 días antes de Cannes. Es decir, es copiar a los franceses. Si es coger y decir, oye, os traigo y a una ciudad tan bonita como Barcelona, cosmopolita, que a la gente de fuera le gusta un montón, en los días más bonitos de la ciudad. No sé si habéis estado alguna vez en Sant Jordi, pero la fiesta popular, que es la fiesta del libro en Barcelona, con sus puestos, con sus rosas, con eso, es una maravilla. Es decir, yo rompería una lanza para que se plantee llevar esos screenings de Madrid a Barcelona. Y luego tener la pillería de, una vez seleccionadas las películas, oye, si es una comedia, oye, vamos a meter público. No hay cuatro compradores. Lo más triste de los compradores es estar ahí y aburridos, uno medio dormido porque es japonés y casi siempre se duermen, y uno que se sale a los 5 minutos, dices, ¿qué has visto de malo para que te salgas a los 5 minutos? Oye, hacer esas proyecciones con público y que vean cómo reacciona el público. Por ejemplo, a lo mejor hasta empezamos a vender comedias si lo hacemos así, ¿no? Así lo ha empezado a hacer también los italianos, que en el marco del Festival de Roma se está convirtiendo en un mercado cada vez más interesante, y lo hacen coincidiendo con un festival y con proyecciones de público. Perdonad por haberme extendido tanto, sobre todo vosotros. No, la verdad que todo lo que ha contado Adolfo, bueno, es que daría para abrir 20.000 melones, ¿no? Pero bueno, voy a intentar afinar el tiro, ¿no? Como estamos hablando porque todos los problemas que ha dicho el mercado nacional y con las instituciones y demás, vamos, más ciertos que nada. Entonces, sí que hay una cosa con la que yo difiero con él, ¿no? Él ha dicho que hay películas, y es verdad, a todos nos ha pasado, que el niño nace muerto. Es decir, tú las estrenas el primer fin de semana y no funcionan, y entonces están muertos. Pero estamos en un momento en el que hay que vender nuestro cine igual que le pasa al resto de productores del resto de productos, independientemente de que nuestro producto lo haya aceptado el público en la sala el primer fin de semana o no, porque estamos en un momento en el que las posibilidades de ocio son tantas, han cambiado tanto, que a lo mejor la gente no está dispuesta pagando a ir al cine, pero de repente si es una película que puede interesar en un SVOD, en un VOD, o vamos, que no tiene por qué ser, todas las películas no tienen por qué pasar por cine, pero a pesar de todo las tenemos que vender. Es decir, yo como productor, cuando hago una película, siempre pretendo que esa película sea buena, y creo que como yo, todos los que estamos aquí. Entonces, quería preguntarle a Javier ¿cuáles son las posibilidades que tienen las películas que de repente no son un éxito en taquilla ni tienen un circuito de festivales? ¿Cómo se le puede apoyar desde el ICES a esas películas? Porque además ahora nos encontramos con una paradoja, y es que han entrado unos jugadores en el mercado, como pueda ser Netflix, que de repente incluso te prohíbe el estreno en cines. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hago esa película y no la puedo vender? ¿Cómo el ICES nos apoyaría en ese caso? Respondo ahora a tu pregunta, pero simplemente comentar, Adolfo, en referencia a Madrid de Cine, comentar que una parte, digamos, de los planteamientos que hacías, que creemos que son 100% acertados, se han aplicado ya en la última edición. Lo que se hizo fue hacerlo dentro del Festival de Málaga, para conseguir que ya no simplemente sea una muestra, sino que esté rodeado de industria, y sobre todo también hacerlo antes de Cannes. Un poco el planteamiento era poder hacerlo entre Berlín y Cannes. Yo por mi parte me apunto lo de hacer los pases con público, porque me parece una idea fantástica, sobre todo para que el propio comprador pueda ver la reacción de la gente, y sobre todo que no tengas esa tristeza de tener una sala de cine como esta con 10 personas aquí que se van yendo, como tú dices, de la sala. Pero sí que es verdad que desde 2016... Ojo con el público que metes, 17. Claro, porque tendrá que ser seleccionado en función de la película que vayas a vender para que no se te vuelva en contra. O sea, que si vendes una comedia tendrás que elegir el target de la película para meter el público, creo yo. No sé cómo lo ve Adolfo.
Sí. Nosotros llevamos varios años apoyando una iniciativa muy pequeñita que hace Riva en Francia, que es Différent, y ahí sí que se hace el presentar una vez al mes las películas con público, y se invita también a los distribuidores para que vean esa previa reacción, y la verdad es que yo creo que es un éxito siempre. Y en cuanto a lo que me decías, ¿cómo apoyamos a las películas que no van al circuito de festivales? Precisamente nuestra labor es esa, la labor de apoyar un European Film Market, una presencia española con un pabellón español o una presencia española en un Marché du Film, es precisamente el dar visibilidad a todas las películas que no están seleccionadas en el festival. Una película en Berlín que se pueden seleccionar, pues si hay un buen año, igual 10 películas en todas las secciones, en las secciones más grandes o más menores. Sin embargo, en los market screenings puede haber igual 40 películas. Nosotros hacemos esa labor de apoyo tanto a las agencias de venta que venden esas películas como a las propias películas, dando una visibilidad de imagen dentro del pabellón, y toda nuestra acción de promoción de esa presencia española en Berlín va precisamente a ese hueco. Nosotros no nos encargamos de apoyar la película que está seleccionada en festival, que ya tiene unas líneas de ICA de apoyo a las películas seleccionadas en las distintas secciones de festival, sino precisamente a todas las películas que no están en esa selección. Tenemos un plan de medios para apoyar la publicidad de esas películas en los mercados, que precisamente dejan fuera a las películas que han sido seleccionadas en festival. Es decir, tratamos de que tengan una oportunidad esas otras películas. ¿Y cuál es la efectividad de vuestras acciones? ¿Se vende el cine español que va bajo vuestro paraguas del ICEX? Al final, digamos, la labor de venta es una labor individual de cada empresa, pero yo creo que una muestra de que se venden las películas pues son las cifras que se comentaban, ¿no? Que se están vendiendo. Creo que este último año han sido un 80% ha habido un 80% de recaudación de películas españolas en el exterior, que creo que es exactamente el doble de lo que era hace 10 años, con lo cual sí se está consiguiendo esos objetivos. Se podría avanzar mucho más, es verdad, tenemos que reconocer que siempre los presupuestos no son holgados, aparte venimos de una época donde los presupuestos han sufrido mucho, y sin embargo sí que se ha hecho un esfuerzo ímprobo por intentar mantener esa presencia española en los principales mercados del mundo, e incluso intentar sacar o embarcarnos en alguna nueva iniciativa. Con lo cual, sí, yo creo que en el medio-largo plazo los resultados se van viendo. Y quería hacerle una pregunta, no sé si me la puede responder Germán o Adolfo, que la he hecho antes y que a mí me preocupa, que es por qué el cine español no termina de penetrar en su mercado natural, que sería Latinoamérica y que serían los hispanohablantes en América, porque tenemos ahí un potencial, una cuota de mercado bestial, pero algún problema tenemos porque no logra funcionar y no sé cuál es la solución. Primero hacer una acotación también sobre Madrid de Cine. Madrid de Cine tuvo 10 ediciones hasta el año pasado, efectivamente se realizaban aquí en Madrid. Tras hacer una valoración de las 10 ediciones, nosotros decidimos, tras conversaciones también con el festival, hacer este cambio. Madrid de Cine nació también como una copia Unifrance, y un poco valorando las opciones que teníamos y los apoyos que pudimos conseguir. Realmente el apoyo del Festival de Málaga ha sido siempre, desde el primer momento, fundamental para hacer este cambio. Nosotros hicimos el cambio. Ahora creamos una marca también paraguas, que son los Spanish Screenings, que tiene una versión de cine y una versión de televisión. La versión de cine se realiza en el Festival de Málaga. Este año fue su primera edición, la 11ª del evento como tal, y donde incluimos también una serie de acciones que lo comentaba Adolfo hace un momento. Incluimos invitar o promover la presencia de festivales dentro del mercado, aunque sea un evento específico de comercialización. Promovemos también la presencia de acciones de coproducción, invitamos productores. Este año hubo
gracias al festival también un apoyo para invitar a productores uruguayos para que haya un evento de coproducción con productores españoles. El formato también copiamos un poco a Francia en cuanto, como decía Javier, que el Festival Español Nato, que es el Festival de Málaga, pudiese acoger un evento español que tenga como objetivo el promocionar y vender las películas españolas. Entonces creíamos que la mejor opción era el Festival de Málaga para hacer este cambio. Como fecha también es buena porque justo nos da entre Berlín y Cannes. El Festival de Málaga justo es al centro. Y el único punto negativo que le veíamos es que el Festival de Málaga no tiene una fecha fija, sino que va un poco cambiando a medida de la... ¿Y os habéis planteado la propuesta que decía Adolfo de... Lo que pasa es que el tema de la fecha fija es un problema gravísimo. Claro, yo no entiendo el misterio de por qué unos años la Semana Santa cae antes, cae después. La verdad es que es algo que nunca lo he entendido. Pero es que es verdad que el Festival de Málaga viene condicionado por la fecha en la que cae la Semana Santa, que es prioridad absoluta para la ciudad de Málaga. De tal manera que puede ser desde principios de marzo hasta finales de abril, según cómo caiga el tema. Claro, te cambia totalmente, no solo la ciudad, sino sobre todo las necesidades y la programación de los compradores. Yo lo siento, pero yo, ahora que me manejo todavía en papel, ahora venía justo, ya me he comprado la agenda del año que viene, y iba apuntando cosas y ya ponía ahí Berlín y tal. Y no te cambia, y yo puedo decir cuándo va a ser San Sebastián, no hace falta que me lo anuncien, o Sitges, o Valladolid, me lo sé. Málaga, misterio. Entonces, este misterio además lo sabemos los que más o menos trabajamos esto y vamos todos los años a Málaga y estamos enamorados del festival. Ese es un problema. Un segundo problema es que tú vas a Málaga, tú imagínate, compradora internacional, la última película a la que entrarías es a verano de 1993. ¿Para qué vas a meterte en la película de una directora jovencita que no conoce a nadie, que tiene un budget cortísimo? No, tú elegirías otras por el tema, mira, esta que es policíaca, que a lo mejor... O sea, es que la gente va ciega a Málaga. Sin embargo, la información que tienes después de Málaga, de cuáles son las películas que realmente ha gustado y por las que hay que apostar, dándoles los mejores horarios de ese market, etcétera, lo sabes después de Málaga, no antes de Málaga. Y tercera razón para mí, para apostar por Barcelona en torno a Sant Jordi. Vamos a ver, el mercado, la sinergia del mundo editorial y del mundo cinematográfico es algo que tenemos que explorar. Es evidente que hay grupos como A3 Media, que al estar tan metido ser su principal accionista, el gran grupo editor del mundo de habla hispana, ellos ya lo están entendiendo perfectamente y están apostando mucho por las adaptaciones literarias. Todo el mundo de la literatura y de la edición y de la editorial está en Barcelona, en Sant Jordi. Es decir, poder en un momento dado aprovechar ese mercado dirigido sobre todo a distribuidores, para también traer a grandes productores y hacer un mercado en el que los grandes éxitos editoriales puedan también llegar o ofrecerse a productores extranjeros, lo tienes en Barcelona porque los tienes ahí, te van a ir igualmente, y por no hablar de los autores. Qué diferente es que una película, que en un momento dado una película basada en un autor, si el autor está ahí firmando libros. Va a ir a la premier, puede ir a conocer a los exhibidores, a los distribuidores, decirles no se preocupen que cuando la película llegue a Bruselas, bueno, Bruselas, no hablemos de Bruselas ahora, cuando llegue a Oslo, yo iré allí a promocionarlo, etcétera. Bueno, es que te cambia totalmente la dimensión. Para mí Málaga tiene unos problemas evidentes para ser un mercado de este tipo, pero el más importante, y lo has dicho tú, Germán, es la fecha. Eso te mata, no lo puedes. ¿Lo valoráis? No, efectivamente nosotros hemos tenido conversaciones cuando decidimos este cambio con el Festival de Málaga. Ellos también están tratando en su medida poder establecer una fecha fija, y tengo entendido, según que esto igual en los próximos años se pueda producir. Nosotros tenemos un compromiso con ellos porque hemos realizado ya unas gestiones para que no sea un evento que vaya cambiando, sino que sea un evento que sea un plan a largo plazo, si es posible,
para que ese festival acoja un mercado nato como en sí. Y es justamente una también de las funciones de este mercado o de este evento, es que acoja a que nosotros presentamos también Summer, la película Verano, la presentamos también en los screenings. O sea, tuvimos la oportunidad de que películas pequeñas, el año pasado también había una película muy pequeña que se llamaba Julie, que también tuvo mucho éxito en el mercado, y que son películas pequeñas que realmente en circuitos grandes como Cannes o como Berlín no se pueden llegar a presentar a los... Pero Verano era pequeña en Málaga y se hizo grande después de Málaga. La presentasteis antes de tiempo, la gente, y posiblemente alguno entró y dijo, uy, mira, una niña, uy, está, peli con niños, no. Y ya, y sin embargo, no le das casi la oportunidad ni de acabar de verla. Bueno, Nosotros en el informe visionado que tuvimos fue una película que resultó bastante bien. Pero porque venía ya premiada de Berlín. Solamente esta generación. Tuvo entonces una repercusión mayor antes. Sí. Entonces, igual como evento en Barcelona podríamos plantearnos un evento más que sea de producto terminado, como es el Málaga de cine. Porque los screening los habéis trasladado al festival, al entorno del Festival de Málaga, pero lo habéis hecho de una forma definitiva, provisionalmente, porque todo es provisional, o estáis pensando en que roten, es decir, que vuelvan a Madrid, que vayan a Barcelona, que vayan a San Sebastián. En principio, nosotros somos FAPA es la organizadora, pero contamos con el patrocinio importante del ICA, del ISEX y de distintos ayuntamientos. Entonces, cuando hicimos la prospección de que Madrid igual no era el sitio idóneo para el mercado, tocamos muchas puertas, incluso la de Barcelona en su momento. No llegamos a ningún acuerdo con Barcelona. Estuvimos hablando con el ISEC catalán, no llegamos a ningún acuerdo en ese momento, entonces la oportunidad del Festival de Málaga sí que fluyó más naturalmente igual. Pero todo es cuestión de hablarlo más adelante. Claro. O sea. Los screenings empezaron en Lanzarote, han pasado 10 años en Madrid y ahora están en Málaga. Quiero decir, no están, digamos... No hay nada más provisional que lo definitivo. Yo creo que como son eventos que están apoyados por instituciones que son instituciones políticas y que también van cambiando según los intereses de los políticos que entren en turno, también el apoyo que dan a los festivales o a los eventos que se organizan en sus propias localidades es distinto. Entonces, en ese sentido, de momento el Festival de Málaga es el que acoge al mercado. Y con respecto a tu otra pregunta, yo soy peruano de origen, entonces te podría responder por qué es tan difícil que nosotros en Latinoamérica aceptemos o seamos más proactivos a ver películas españolas. Y es un poco, primero, la reticencia a una película española en sí. Y segundo, es el lenguaje. Las tramas también que se manejan son tramas que no viajan mucho. Entonces, Truman es una película argentina que ha viajado, aunque sea con coproducción, que ha viajado bastante bien porque se pensó en una trama que sea más plurinacional, que no sea algo que solamente pueda ser entendido en una región. Entonces, es necesario que vayamos hablabas de una producción idónea, de un producto idóneo, es esa transversalidad. Pero hay muchísimas historias y hay muchas historias que sí son universales, y la sensación que yo tengo, y no sé si me la podréis corroborar con datos, es que ni el cine español viaja a Latinoamérica, ni, insisto, al mercado hispano de Estados Unidos, que es muy alto, ni al revés. Es decir, que antes sí que se veía más cine en España, mexicano, argentino, y ahora también hay menos consumo de este tipo de cine. Debería de haber algún apoyo por parte de las instituciones, porque tú has hablado de reticencia a lo español, es decir, también hay una parte que no tiene que ver con el idioma, sino que tendrá que ver con la madre patria o cultura. Cultural. Yo creo que uno de los problemas, nosotros en nuestro área, en ICEX, llevamos no solamente el sector audiovisual, sino todo lo que son industrias culturales, y creo que uno de los problemas con los que nos hemos encontrado desde el inicio es que siempre hemos considerado que Latinoamérica era nuestro mercado natural por el idioma.
cosa que no es cierto. Nuestro mercado natural es Europa. Y como tal, digamos, es el principal receptor de películas españolas. Probablemente lo que haya es que modificar la forma de abordar el mercado latinoamericano, porque igual es un mercado que es más fácil de abordar desde el punto de vista de la coproducción, creando historias coparticipadas y creando productos comunes, más que intentar nosotros llevar nuestro producto allí, que puede contar, pues eso, desde la barrera idiomática, la barrera de las historias, todas estas barreras. Yo creo que las fórmulas de internacionalizar una empresa o un producto no pueden ser las mismas para todos los mercados, y realmente hay que hacer esa labor previa de ver qué puede funcionar en una determinada área geográfica, que estamos viendo que no funciona lo mismo que en otra. Es decir, una película viaja mejor en Europa teniéndola que subtitular o que traducir que en Latinoamérica. Exactamente. Porque en realidad en el mercado latinoamericano se está entrando todo siempre vías coproducción, pero al final sí que hay esa sensación de que la película o es argentina o es española, o es peruana o es española, es decir, que al final va a predominar un idioma, digo un idioma por hacer una distinción de acentos, y sí que la percepción final del espectador es la del idioma que predomine, ¿no? Entonces, realmente no sé si es que realmente el rechazo del que ha hablado Germán existe. Yo creo que existe, pero es que, Marilu, te lo puedes mirar desde aquí. Estrenar una película latinoamericana en España es muy difícil. Es que es mutuo. Y el cine argentino goza, tal vez gracias a Darín, a Estifrón, que son excepciones. Sí. A Campanella. O sea, gracias a excepciones, el cine argentino ha llegado a ser como lo fue en su momento el mexicano, ha llegado a ser un cine apreciado. Es decir, la película o la comedia argentina del año se convierte en un argumento de venta. Pero es el único, ¿eh? Tú di que tienes una comedia cubana, es que no va a venir nadie. Claro, por eso, pero por ejemplo ahora Javier decía que el mercado natural es Europa, pero tampoco Europa es el mercado, es decir, estamos teniendo un problema con la comercialización en Europa. No, pero es más fácil vender una película española en Europa, es más, como dice Javier, Italia se lleva el primer lugar en el tema de comprar películas españolas, independientemente de que igual Colombia se lleva el segundo. Entonces, el mercado natural por espacio económico es Europa, ineludiblemente. ¿Debería ser Latinoamérica? Sí. No, y la pregunta es, ¿Europa realmente, o sea, debería de ser, pero lo es? ¿Es el principal receptor del cine español? Por ahí lo es. O sea, Italia, Francia son los principales receptores. Europa es más del 50% del total de películas vendidas. Es que la lengua hubo un tiempo en que se llegaron a doblar películas españolas al colombiano para venderse en Colombia. Es que realmente nosotros en Latinoamérica consumimos películas dobladas al latino, o sea, españolas al latino, e incluso, ya no hablo de las películas, también de las series de televisión. El acento nos es muy lejano. Entonces Pero aquí si quitas el público de élite, que es el que va a las salas, en televisión, por ejemplo, el otro día los de Televisión Española estaban disgustadísimos porque Truman fue fatal en Televisión Española, su estreno. O sea, hay un cierto rechazo de la gente de la gente de la calle a escuchar un castellano que no es el de España. Entonces, ¿valoraríais, por ejemplo, que se doblara el cine al castellano como herramienta de comercialización, digo? En televisión se ha hecho siempre. Con la animación se ha hecho, se doblan al castellano neutro. Pero con la animación es como más natural, ¿no? Pero doblar a un actor peruano al castellano es complicado. Habría que asumir que es cine de nicho y procurar que la 2 también crea en el cine peruano. Bueno, pues nada, si queréis, tenemos que terminar. Si queréis dar algún consejo, yo creo que ha quedado claro el apoyo del ICEX y del ICEX y de FAPAE para los productos españoles, para el cine español, y sobre todo lo que ha dicho Javier, el ICEX apoya a las empresas, no a los productos. Entonces las productoras que quieran tener una trayectoria pueden tener el apoyo ahí. Luego nos quedamos con la idea de los screening que está también promoviendo FAPAE. Y bueno, pues Adolfo nos ha dado un montón de pautas y dónde tenemos que mirar, ¿no? Máster.
Nos da un máster, ¿no?, de dónde tenemos que mirar, de Francia, Italia, pero sobre todo Francia, de por cómo lo hacen ellos, porque ellos también hacen mucho cine que no funciona en taquilla, pero viaja, ¿no? Sí, sí. ¿Y eso por qué? Ya terminamos con esto. Es que ya hay una inercia ganadora. O sea, ya una peli francesa. El otro día se estrenó una. No, se estrenó no. Estábamos en un mercado, viendo lo que se había vendido en Toronto y eso. Y había una peli que ni tenía cast, ni presupuesto. Y la historia era horrible. Y se había prevendido. Dices, ¿por qué la han prevendido? Digo, ¿cuál es el milagro para que una película que no tiene nada, que va a ser un fracaso absoluto, alguien haya puesto 20, 30, 50.000, 100.000 euros para tener los derechos en España, si no va ni a funcionar en Francia, seguro? Pero bueno, yo creo que es una inercia, que es que hay que lograr eso. ¿La podemos preguntar, verdad? Sí, pregunta. Es que no quería, digo, que no fuéramos en una jornada de trabajo preguntando, además aprovechando el panel de personas que tenemos, ¿no? Es una pregunta sobre todo dirigida a Adolfo, pero bueno, a quien la quiera contestar, ¿no? Hay algo de lo que no se ha hablado que me sorprende un poco, ¿no? Porque cada día más estamos produciendo películas mayoritariamente españolas, pero que el lenguaje de la versión original es en inglés. Viene muy a cuento, además, aquí en esta sala el sábado se pasó una película de Bardem y de Penélope, la de Lovin Pablo, que fue muy curioso, porque se me acercaron varias personas después diciendo, pero oye, Carlos, yo lo que no entiendo es por qué esto está rodado en inglés. Bueno, obviamente es una cosa muy clara, ¿no? El lenguaje del comercio del cine es el inglés. Otra cosa es el rollo nacionalista, que queramos apoyar un idioma determinado, pero que eso es un tema, desde mi punto de vista, que tiene que ver con las autonomías, no como la marca de cine español en su totalidad. No hay cosa más ridícula en Cannes que ver el stand belga. Yo me pregunto, un asiático o un australiano que va a Cannes y ven que el stand francófono de los belgas está en una esquina y los balones están en la otra esquina. Yo creo que eso es un error enorme, ¿no? Pero bueno, la pregunta de Adolfo es, me gustaría saber su opinión. Yo añadiría a tu lista este tema. Es una evidencia que cada día estamos produciendo más con inglés. Yo creo que eso tiene que ver obviamente con la ambición de la producción. La película de Lovin Pablo no se hubiera podido financiar si no se hubiera rodado en inglés, aunque resulte un poco paradójico ver a Bardem y a Penélope hablar y además con un inglés con ese acento, etcétera, ¿no? Quería saber la opinión de Adolfo. Y luego, por curiosidad, en una jornada de trabajo, preguntarte, no cantidad, sino porcentaje, saber, por curiosidad, aprovechando este encuentro, qué porcentaje de la financiación de la librería se consiguió por preventas. Hablo de porcentaje, no te estoy pidiendo cantidades. Sí. Pues bueno, la primera pregunta, el rodar en inglés, yo creo que hay películas que requieren, para financiarse, el hacerse en inglés, pero yo el viernes me vi Bienvenido Mr. Marshall, que seguramente es de las películas más se ha visto en el mundo españolas, y pensaba, ¿tú te imaginas Bienvenido Mr. Marshall en inglés? Hay películas que tienen que hacerse en español, porque es nuestra lengua. Y creo que Intocable, o Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho?, o rodada en inglés, sería otra película. Y los franceses no tienen la tentación de hacerlo todo en inglés, y no hacen casi nada en inglés. Si casi todo lo hacen en francés y van bien. Creo que no tenemos que obligar a nuestros actores a aprender un inglés perfecto, aunque sí que es aconsejable para que en determinados proyectos puedan entrar. La librería era una película ambientada en Inglaterra, basada en la literatura inglesa, era una historia más inglesa que nada, y entonces el porcentaje de la financiación que llegó de preventas, pues te diría que en torno al 20-25% de una empresa de ventas internacionales que ya he dicho que no ha hecho el mejor trabajo, pero puso bastante dinero, y por lo tanto volveríamos a tomar la decisión de ir con ellos. Que a veces dices, no los que quieren o pueden poner más dinero son los mejores. Muchas veces ocurre al contrario, que una peli como la de Isabel la hubiera trabajado, ahora va a venir Antonio Saura, Latido o eso, y lo hubiera hecho de cine de mejor que ese distribuidor inglés, que agente inglés que tenía el dinero y que seguramente no es por la película que más dinero puso el año pasado. A él le pareció bien, puso ese dinero y bueno, cuando te han ayudado a financiar la película tampoco pongas muchas pegas. Fue una parte significativa, hubiera sido difícil sin ese adelanto de preventas.
no solo quería hacerte un pequeñísimo inciso. En Francia, sabes que hubo hace muchos años una polémica enorme cuando Jean-Jacques Hano y Roman Polanski empezaron a dejar de trabajar en francés y empezar a hacer producciones enormes que financieramente no hubieran sido posibles, se lo daban en inglés. Es más, se prohibió que esas películas recibieran ayuda del CNC. Menos mal que esto no ha ocurrido aquí entre nosotros. No se ha creado esa polémica para bien de todos. Para proyectos muy ambiciosos en los que necesitas partners internacionales, el inglés es necesario. Pero no pensemos que es la única manera de vender fuera, porque tendríamos un problema. Porque ojalá que la mayoría del cine español que se siga haciendo sea en español, o en catalán, o en euskera, o en bable. 2 preguntas más, tenemos tiempo. Aquí. Sí, muchas gracias. Una muy interesante por lo que habéis dicho sobre el tema de Latinoamérica. Aunque no estoy totalmente de acuerdo con ello, las 2 razones fundamentales que habéis avanzado para que el cine español no tenga una gran entrada en Iberoamérica es el tema idiomático, la diferencia entre nuestra lengua y la que se hace allí, la que se habla allí, y luego que las tramas, que los argumentos no siempre encajan. Entonces yo esto lo cuestiono. Primero, ha habido películas españolas, por ejemplo, pensemos en la época ya remota de Sara Montiel. Sara Montiel, las películas de Sara Montiel arrasaron. Yo he vivido en Latinoamérica varios años y en algún momento me tengo que preocupar de intentar meter el cine español en algún país. Lo que pasa es que el mercado en el que yo estaba era muy reducido. Las películas de Sara Montiel prácticamente arrasaron, de un éxito como después de España en ningún otro país del mundo. No creo yo que en aquella época el lenguaje español, el idioma español, fuese más similar a lo que se habla en Venezuela o en Chile que ahora. Yo diría que ahora el nivel cultural de los iberoamericanos ha ascendido notablemente y pueden captar mucho mejor lo que decimos acá. Y por otra parte, es cierto que hay un problema en entendernos, nosotros entender lo que dice un argentino a veces, y un argentino que decimos nosotros, pero tú ves aquí un venezolano, un argentino que se ha venido a España por razones económicas, políticas o familiares, va al cine a los 15 días de llegar, no cuando lleva 8 meses ni 4 años, y le encanta la película española, y ha entendido el 98%. Por lo tanto, el tema idiomático tiene dificultades, pero lo cuestiono. Y luego el tema argumental, ¿es creíble que una película, la trama española media, si cogemos 10 películas españolas al azar, sea más comprensible en Italia o en Dinamarca que en Buenos Aires o Santiago de Chile? También tengo mis dudas. Sí. También tengo mis dudas. Por lo tanto, siendo verdad lo que decís, que no acabamos de entrar... Cuando yo estaba en Iberoamérica, que era hace 30 o 35 años, la razón principal que me decían los distribuidores españoles, pues yo estaba entusiasmado con que el cine español llegaba allí, de otras cosas porque soy diplomático y era mi obligación, pero además por vocación. Me decían, es que hay un montón de países iberoamericanos que por baratos que le des la película, no sabes seguro cuándo la vas a cobrar. ¿Eso sigue siendo cierto? Los distribuidores españoles, 2 o 3 me dijeron, no, pero si aquí lo nuestro puede gustar, pero claro, lo tienes que malvender y después a lo mejor tardan en pagarte 2 años, pues entonces ya no hace ningún esfuerzo. Yo creo, no es por eludir la pregunta, pero yo creo que la siguiente mesa sí, que tiene precisamente a 2 de las agencias de venta más importantes te lo va a comentar. Genial, gracias. Sí. Pero compartimos las dudas, ¿eh? No, es un misterio por qué no entramos mejor en Latinoamérica, pero el hecho es eso. En algún país yo entiendo que sí, pero en algunos otros, sí. En un nivel cultural y que hay una simbiosis con España, es incomprensible. Sí, en Buenos Aires debería funcionar el buen cine español, está claro. No, y hemos ido para atrás, que era como he empezado yo diciendo, que antes se consumía en ambas partes del océano y ahora no. Buenos días. Quería comentar al hilo de lo que hablaba Adolfo de Unifrance, el desconocimiento o la incomprensión de por qué en España no existe un organismo similar. Es decir, todos estos esfuerzos que están haciendo, que se vienen haciendo desde hace tiempo por parte del ICES, de FAPAE, del ICA, todo, ¿por qué no se conjunta en un organismo público-privado, como es Unifrance en Francia, que está dotado por el CNC y por los productores,
para la difusión exterior del cine español. Porque incluso hay un marco legal, la vigente Ley del Cine, la ley del 2007, de diciembre del 2007, que es vigente, salvo 2 artículos que se variaron recientemente, establece, y leo, que el ICA podrá colaborar con entidades públicas o privadas que promocionen el cine español fuera de nuestras fronteras, buscando una mejor y mayor comercialización de las películas españolas en el exterior. Es decir, que hay un marco legal en que esto se podría hacer. Y no entiendo por qué han pasado 10 años y no se ha hecho. No se ha hecho, ni siquiera se ha intentado de una manera formal, de una manera fuerte, por parte de organismos, insisto, como ICES, ICA o FAPAE. Por otro lado, a mí me parece muy pequeña, por mucho que Ivonne lo haya dicho, lo haya elogiado en la presentación, que solamente el cine español venda 65 millones de euros en un año, donde además ha habido 2 películas como El monstruo viene a verme y como Julieta, que han copado gran parte de esa cantidad, y que el aumento sea un 5%. Me parece realmente muy, muy flojo. Y en cuanto a Latinoamérica, habéis obviado un aspecto que es fundamental. En Latinoamérica el cine está colonizado mucho más que en España todavía, y no hay acceso a los grandes circuitos porque está en manos de las grandes distribuidoras y exhibidoras norteamericanas. Es decir, no solamente hay un problema de idioma, no solamente hay un problema de lo que queráis, hay el problema de que es un cine supercolonizado, una cinematografía supercolonizado todavía más que España, y que por lo tanto es muy difícil acceder por películas de otros países que no sean Estados Unidos. Gracias. Totalmente cierto. En Francia las majors no se comen un colín, son distribuidores independientes los que llevan el cine francés, y el cine francés y el de otros países. Con respecto a la primera pregunta, no sé si tú, Javier, puedes responder, porque me trasciende totalmente. Porque yo aquí, cuando hemos hablado o nos hemos sentado con el ICA siempre de por qué no se apoya el modelo francés y por qué no hay un fondo que pueda gestionar el propio sector y demás, la respuesta que nos hemos encontrado, y también me trasciende, pero es que administrativamente aquí no podría existir, con la legislación actual, una entidad que pueda gestionar un autofondo, ¿sabes? Un fondo que, por ejemplo, que de la taquilla viniera parte a ese fondo. Imagino que todo es cuestión de intencionalidad política, porque las leyes se cambian, pero bueno, eso es lo que nosotros nos hemos encontrado en el ICA cuando hemos preguntado por qué no pasaba esto. Bueno, ya me dicen que cortemos. Lo siento mucho, tenéis 2 charlas más donde podéis profundizar en todo esto. Vale. ¿Esto es tuyo? No, es de